Estas niñas son de 10 a 18 años. Cuando ellas llegan a 18 años, ellas tienen que salir del hogar y tener donde vivir o que trabajar, cómo sostenerse. Entonces, nuestro objetivo es, como iglesia, estar apoyando para ayudar a suplir algunas necesidades que tiene el hogar. Y después, ahí afuera, ustedes pueden consultarnos. Nosotros tenemos listas de qué es lo que con qué usted puede ayudar. ¿Qué usted puede traer de donación? Champú, un jaboncillo, pañal, hilo dental, desodorante. Son niñas que tienen sus bebés, porque a través del abuso, ellas se embarazaron. Hoy tenemos una niña de 11 años ahí que está embarazada. Entonces, la realidad de ellas es muy difícil y muy triste. Nosotros, juntamente con la pastora que cuida ese hogar, nosotros también estamos entrando para apoyar a ellas con la parte espiritual, con el evangelismo, ayudar a ellas que ellas puedan ser sanadas también. Y queremos contar con todos ustedes, con el apoyo de toda la iglesia, para ayudarnos a que podamos ayudar a estas niñas. Amén. Y el 10 de... todo lo que nosotros estamos recoletando ahora como donación, nosotros ya estamos projetando as donações para 3 meses. Todo o que você vai a donar, nós vamos juntando, vamos levando de mês em mês allá, e todas as donações que vocês vão ver em la lista, elas estão projetadas para 3 meses, para cobrir hasta el mês de febrero, ¿ya? Y entonces el 10 de diciembre nosotros vamos a tener un bazar de todo lo que nosotros hacemos ahí los martes, los trabajos. Nosotros vamos a vender en este bazar, y todo lo que el dinero recaudado ahí va a ser para la ayuda del hogar de niñas, ¿ya? Entonces, sea con ropa, útiles que ellas van a necesitar. Glória a Deus, nós conseguimos umas becas para que elas entrem a um instituto a partir de los 16 anos. E então nós vamos estar, todo o que vendamos em esse bazar vai ser para cobrir as necessidades das niñas. Já, para receber as donações, só as mulheres que estão com essas poleras. Pónganse de pé aí, toda Verônica, Suzy, Paula, Suzy. Todas nós que temos estas poleras, nos identificamos assim para que seja fácil para a igreja. Você se aproxima a qualquer uma de nós para entregar sua donação, ou trazer o próximo domingo. Vamos estar recebendo todas as donações. Amém? Contamos com toda a ajuda da igreja, porque sei que juntos nós podemos ajudar essas niñas. Que Deus los bendiga. Vamos a iniciar un tiempo bastante especial desde estos domingos, un tiempo en el que nosotros como iglesia recordamos, revisamos, estudiamos lo importante, lo maravilloso, la bendición que fue y que es, ¿no?, para nosotros el haber venido nuestro Señor Jesucristo, el haber nacido, el haber caminado, predicado, padecido por cada uno de nosotros. Y de aquí para adelante, con toda seguridad que en todos los escenarios vamos a estar viendo el tema que conocemos como Navidad, que es el nacimiento, recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como iglesia vamos a también recordar, vamos a estudiar, vamos a comprender lo que la palabra del Señor nos dice a todas luces con este tema y entenderlo correctamente. Muchas veces hay una distorsión que vemos nosotros en el mundo con respecto a lo que es la verdadera Navidad. Entonces nosotros vamos a escudriñar las Escrituras, vamos a entenderlo y vamos a traer esta bendición, consolidar en nuestra vida. Y permítame esta mañana iniciar esta serie de estudios que vamos a hacer en el Antiguo Testamento con una de las profecías
más, ¿cómo puedo decirles?, más reveladoras acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el motivo por el cual Él vino a este mundo y caminó entre nosotros. Dice la palabra del Señor que Él se hizo hombre y fue 100% hombre, 100% Dios. Y esto aconteció con un objetivo muy especial, y esta mañana nosotros vamos a la luz de la palabra poder comprender y entender y traer esa bendición, esa revelación en nuestro corazón, permitir que cumpla el objetivo para el cual fue entregada nuestra vida. Capítulo 61 en el libro de Isaías, el verso 1, la palabra del Señor dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Y esta mañana hemos querido titular el tema Árboles de Justicia. Mire, la palabra del Señor dice así en el último verso que hemos leído: desde el verso 3 dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Y esta declaración de la palabra del Señor, permítame decir que esta es una palabra profética. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, el Señor Jesús, cuando entró a la sinagoga, dice que pidió el rollo y habiendo buscado, dice que encontró esta porción de la Escritura. Y el Señor dijo, al leerla, la leyó, y estaban todos los maestros, estaban maestros de la sinagoga, y escucharon esta porción que leyó el Señor, que dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y Él les dice: esta profecía hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos. ¿Y qué es importante de entender, mis amados hermanos? Entender cuál fue el objetivo, la misión, el propósito de nuestro Dios para venir a esta tierra, nacer del vientre de una mujer, caminar entre nosotros, dice la palabra del Señor, y padecer, morir en una cruz, derramar hasta la última gota de su sangre. Tiene un propósito y un objetivo muy especial, y la palabra del Señor lo revela en esta preciosa porción de la Escritura, que revela el ministerio de nuestro Señor Jesús, que inició ahí con su nacimiento y aún hoy continúa a través de su amada iglesia. Y yo quisiera que ahora que vamos a leer esta porción de la Escritura, vamos a escudriñarla, yo quisiera que usted pudiese poner una especial atención de entender este propósito de parte de Dios para haber venido y haber estado entre nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza,
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Que es importante entender, mi amado hermano, en la historia de la humanidad, allá en lo que nos revela, nos muestra la palabra del Señor en el libro de Génesis, nosotros vemos en aquel inicio que aconteció un problema grandísimo que trajo una consecuencia a todas las generaciones en la humanidad. Y es que aquel día en el que Adán y Eva cayeron, en el día en el que ellos pecaron, dice la palabra del Señor de que la muerte entró en la humanidad. Y esa muerte se reflejó de una manera muy terrible. Lo primero que aconteció, dice la palabra del Señor, es que al comer la manzana, o el fruto más bien, que a veces lo grafican como si fuera una manzana, al comer el fruto que el Señor había prohibido que no se comiesen, Adán y Eva desobedecieron. Y al desobedecer, la palabra del Señor dice que el pecado entró en ellos. Y ese pecado, dice la palabra, que causó la muerte. Y no fue que ellos cayeron muertos en ese momento, como nosotros conocemos la muerte, sino más bien que la muerte entró dentro de la naturaleza del ser humano. Y hemos mencionado en algunos otros escenarios, en algunos otros estudios, de que el ser humano es tripartito. Y el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y lo que aconteció aquel día es que el ser humano perdió lo más precioso que tenía. Y que esta mañana yo quisiera que pudiésemos poner especial atención, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor de que la primera consecuencia del pecado haber entrado en el ser humano trajo la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual tiene un significado. No es que desapareció el espíritu humano en el ser humano, porque hemos mencionado ya de que Dios nos creó y nos creó con un espíritu humano, alma y cuerpo. Permítame definir un poquito, recordarles. Los teólogos definen de la siguiente manera. Dicen que el cuerpo es el componente material tangible que impresiona los sentidos del ser humano. Eso quiere decir, es lo que yo puedo ver, puedo tocar. Ese es nuestro cuerpo. Ese es el primer componente, vamos a decir así. Luego dice la palabra del Señor de que el alma es el componente no material de la mente humana. En este componente del ser humano se encuentran las emociones, los sentimientos, las decisiones del ser humano están en su alma. Y el componente, dice el espíritu humano, que fue dado por Dios, creado por Dios también, dice que es el componente no material que permite y establece la comunicación con Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces Dios nos dio en nuestra naturaleza ese espíritu humano para que pueda tener una comunicación con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando explican en la creación, Dios dice que del polvo de la tierra formó un varón, y ese varón fue Adán, y dice que luego el Señor sopló en su nariz aliento de vida. Y los teólogos explican y dicen muy bien, cuando estaba el componente material que fue hecho, dice, del polvo de la tierra, y cuando fue el Señor y sopló, dice que le dio aliento de vida, vino el espíritu humano. Y cuando el espíritu humano tocó ese componente material, ese cuerpo, dice que en ese momento aparece el alma del ser humano. Y en esta explicación no fácil de hacerla, mencionan y comentan los teólogos de que justamente el alma resulta de esa unión del espíritu humano y del cuerpo humano. Entonces, ahí aparece el alma del ser humano. Y la palabra del Señor nos va ya en su armonía mostrando de que aquel día en que el pecado entró en el ser humano, cuando él desobedeció y pecó,
aconteció de que la muerte entró, así como Dios le dijo a Adán y a Eva: de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, pero de este árbol, del bien y del mal, no comerán, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Así dijo el Señor. Y la serpiente le dijo a Eva, ¿qué te dijo el Señor? De que morirías. No es así, ¿no? Porque el enemigo es padre de mentira. Y Eva le puso atención y le dijo: no, sino que el día que tú comas de este fruto, serás igual a Dios. Vas a conocer el bien y el mal. Y entonces, lamentablemente, Eva creyó y comió. Y luego dice la palabra del Señor que luego le dio también a participar a su esposo. Y ellos cayeron y perdieron la gloria con la que estaban vestidos. De tal manera que, dice la palabra del Señor, que empieza una situación, un escenario extremadamente complejo para el ser humano. Ese día, un día tan terrible, Adán y Eva se encontraron en un escenario que ellos no habían experimentado nunca antes. ¿Por qué? Porque la muerte, ese momento que ellos fallaron, la muerte entró en sus vidas. Empezó en el componente espiritual, significó, escúcheme bien, haber perdido la libre comunicación con Dios. Esa comunión que tenían con el Señor se perdió. Se perdió, y eso fue ese es el significado de la muerte espiritual. ¿Qué quiere decir? Una persona tiene su espíritu, dice que está, nosotros a veces utilizamos una palabra, desactivado. Si bien está ahí, ¿no? Una persona tiene, el espíritu humano está ahí, está desactivado y no tiene una comunicación libre y espontánea, fluida con el Espíritu Santo de Dios. La muerte alcanzó también ese otro escenario, el escenario del alma. Y en el alma, dice la palabra del Señor, de que la naturaleza del ser humano cayó. Se cayó, y el alma del ser humano empieza a experimentar emociones para las cuales él no fue creado. En un momento voy a hacer mi mejor esfuerzo por explicar esto que estoy tratando de transmitirles. Y luego dice la palabra del Señor que la muerte en el cuerpo humano tuvo dos impactos, mi amado hermano. Dice que la palabra del Señor de que entró la muerte y el ser humano desde ese momento empezó a morir. El ser humano era hasta ese momento eterno, no moría. Pero déjeme decirle algo, desde que nace un niño empieza a morir. ¿Qué significa? Sus células empiezan a morir y otras a regenerarse. Morir y regenerarse, ¿verdad? Los médicos saben cómo es ese proceso. Quiere decir, mire lo que dicen los científicos, todo lo que tiene vida tiene también muerte en sí. Recién hoy día lo están descubriendo, ¿no? Y sorprendidos de su descubrimiento, ¿no? De que todo lo que tiene vida tiene muerte, dicen ahora ellos. Quiere decir que constantemente un ser humano y todo ser vivo va muriendo y regenerándose hasta que esa lucha no puede sostenerla y empieza ya a morir y envejecer hasta que se va. Se muere, ¿no? De tal manera que la muerte entró en ese componente también, que es el componente material del ser humano. Pero aconteció algo más todavía ahí en el cuerpo. Dice que se llama, el cuerpo fue atrapado por una naturaleza. Y en su naturaleza, dice, esto es en mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, dice, en mis miembros encuentro una naturaleza, una concupiscencia, dice, una naturaleza caída. Se llaman los deseos de la carne. Entonces el ser humano quedó en un escenario, decíamos, bastante complejo. ¿Por qué? Porque su cuerpo se encontró con una naturaleza terrible. Quiere decir, los deseos de la carne empezaron a fluir en el cuerpo del ser humano. Y los deseos de la carne son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales
os amonesto, dice la palabra del Señor, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Eso es así, establece la palabra del Señor. Ahora permítame explicarle lo siguiente, mi amado hermano. El apóstol Pablo hace una explicación preciosísima ahí en el libro de Romanos, una de las exposiciones del apóstol Pablo más formales teológicamente, ¿no? Hace una exposición ya como un hábil abogado, ¿no? de todas las declaraciones teológicas, además fundamentadas. Y hace una declaración muy especial. Por cuestiones de tiempo no voy a revisar. Usted desde el capítulo 5 puede empezar a leer en el libro de Romanos y va a encontrar lo que yo en este momento voy a parafrasear y explicar. Dice la palabra del Señor que hay una ley en el entorno, en el ámbito espiritual. Hay leyes, así como las hay las leyes naturales. Por ejemplo, una ley natural es la ley de la gravedad, ¿verdad? Entonces, si es que yo digo muy bien, yo me niego, no voy a aceptar la ley de la gravedad, y hoy día todos aquí en la iglesia no vamos a aceptar la ley de la gravedad, ¿no? Y vamos a decir que no acepto la ley de la gravedad. Entonces, desde ahora, este papelito, si yo lo largo, ya la ley de la gravedad no va a aplicarse sobre el papel y va a quedar flotando por aquí, ¿no? A ver. Nada, che. La ley de la gravedad nomás ha operado, ¿no? Aunque yo reniegue, llore, me tire, dé vueltas en el piso, me suba al ventilador, haga lo que haga, la ley de la gravedad seguirá funcionando. Digo eso porque algunos niños son así, ¿no? Los niños no quieren, su papá no les quiere dar y se tiran al piso. ¿No? Entonces, hay una ley que se llama la ley de la gravedad, para darles el ejemplo, ¿está bien? Y quiera usted o no quiera, esa ley se va a cumplir. En el mundo espiritual también hay leyes. Que hay gente que dice, no, yo no soy fanático. Lo que pasa es que ya ustedes están muy fanáticos ya. Yo soy normal. No hay aquí normal, ¿no? Es como que usted diga, no, ustedes son muy fanáticos. Les gusta a ustedes caminar por el piso. No, yo quiero un poquito flotar. No se puede, ¿verdad? Yo voy a caminar nomás porque hay una ley de la gravedad que me atrae. La tierra me atrae y me tiene aquí, que no floto, ¿no? Obviamente, si salgo de la atmósfera, ahí sí, ¿no? Ya empiezo, ¿no? Así como los astronautas, digamos, ¿no? Porque allá ya no está la gravedad. Entonces, en el mundo espiritual también hay leyes. Y escúcheme bien lo que estoy tratando de transmitirle esta mañana. Hay una ley que se llama la ley del pecado y de la muerte, que es una ley espiritual. Y esa ley espiritual, tómele atención, mi amado hermano, porque puede ser la respuesta a muchos de los problemas que usted puede estar teniendo espiritualmente. Y esta ley dice así, la ley dice, el que peca es esclavo de su pecado. Y el esclavo no le dice a su señor qué es lo que va a hacer. Y el apóstol Pablo dice, miren, estaba hablando de su condición de ser humano antes de conocer al Señor Jesús. Y él empieza a hablar y a acordarse y a graficar y dice, ¿saben qué? Encuentro la siguiente ley en mis cuerpos, en mis miembros. Dice, de que hay el pecado, el pecado mora en mí, dice. De tal manera, dice, que el bien que yo quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y encuentro que hay una ley, la ley del pecado y de la muerte, que me lleva cautivo. Muy bien, aquí aparece una palabra, mi amado hermano. Cautivo, que es misma palabra que hemos leído aquí en Isaías capítulo 61, que dice que Él vino a dar libertad a los cautivos. Muy bien, ya vamos armando el rompecabezas de esta mañana, y permítame hacer mi mejor esfuerzo para transmitirle. Este es un tema es doctrinal y es cada declaración que damos tiene un fundamento, entonces mucha información la que vamos a presentar hoy día, así que póngale especial atención. Mire lo que voy a decirle ahora. Esto funciona así, mi amado hermano. La palabra del Señor dice de que el que peca
es esclavo de su pecado. Y el esclavo no le dice a su señor qué es lo que va a hacer, sino que una vez esclavizada esa persona, el señor, esto sería ya el enemigo, va a llevar a esa persona cuando el enemigo quiera hacia ese pecado ante el cual se ha esclavizado. Voy a explicarlo. Voy a hacer un ejemplo ahora. ¿Está bien? Permítame tomar un ejemplo. Voy a hacerlo con mucho cuidado. Tenemos diferentes edades. Hay un tema que el mundo, mire lo que dice el mundo. El mundo dice de que es saludable, es bueno, que es una buena idea. Escúcheme bien, tome atención ahora, no se me distraiga. Dice el mundo que es una buena idea. Los expositores y predicadores del mundo, ¿no? de las doctrinas del mundo, dicen de que es muy importante, es muy bueno que una pareja antes de casarse tenga relaciones íntimas. Y ellos dicen, ¿por qué? Porque es importante que se conozcan en la intimidad y vean si es que son compatibles. Muchos andan, ya van por tipo Salomón, ¿no? 600 búsquedas de compatibilidad y siguen diciendo todavía, no hallo mi compatibilidad, ¿no? Entonces, escuche bien lo que le voy a decir ahora. Agárrese fuerte de su silla. Porque no siempre el creyente sabe explicar. Muchos se quedan callados. Y son expositores porque son sexólogos, sexólogas, ¿no? Que están saliendo aún por la televisión, en programas, ¿no? Diciendo, no, esto tiene que ser así, esto es lo aconsejable, esto es lo bueno, esto va a ser de gran bendición para su próximo matrimonio. Y la palabra del Señor dice que no es así. Y hoy día usted va a poner atención para que cuando el mundo les quiera decir eso, o a sus hijos, usted les pueda explicar por qué el Señor dice lo que dice. Mira lo que voy a decirle ahora, mi amado hermano. Agárrese de su silla. Las estadísticas son terribles. En el mundo, escúcheme bien, se tiene una estadística de entre el 95 y 98% de infidelidad matrimonial por parte del varón. Algunos un poquito más agresivos o tal vez realistas, diría yo, ¿no? Dicen 99%. 99% en el mundo, los varones, yo siempre le doy a los varones por respeto a las damas, ¿no? Entonces, allá en el mundo, el 99%, dice los estudios, hay un grado de infidelidad del 99%. Y al 1% lo están buscando todavía, ¿no? Para más o menos, no se puede. ¿Por qué? Pues no se puede hacer una declaración estadística al 100%, generalmente nunca lo hacen. Siempre dejan un margen de error, digamos, ¿no? Entonces miren lo terrible y lo grave que es. Ahora, permítame explicarlo un poquito, mi amado hermano, para entender qué es lo que dice la palabra del Señor. El que peca es esclavo de su pecado. Y el esclavo no le dice a su señor qué es lo que va a hacer. Cuando una pareja, escúcheme bien, ahora sí póngame atención. Cuando una pareja, antes del matrimonio, decide tener relaciones sexuales no permitidas por la palabra del Señor, no aconsejadas por la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que ellos quedan bajo una maldición. Y es que hay una ley que dice que el que peca es esclavo de su pecado. Entonces, esas dos parejas, esa parejita, quedó esclavizada de un pecado que se llama adulterio. Adulterio. Y déjeme decirle, algunas veces en el concepto tenemos de que el adulterio solo es en el matrimonio. No. Dice la palabra del Señor, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo le digo que cualquier hombre que codiciare una mujer en su mente, en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Sea soltero o sea casado, mi amado hermano. Entonces quiero que podamos entender lo siguiente. Cuando una pareja cae en este pecado, queda esclavizado de ese pecado. ¿Qué quiere decir? Que mientras ellos no se casan, están en pecado. Una vez se casan y es en pecado de adulterio. Cuando se casan, a partir de ahí ya no es pecado.
Pero entonces, como son esclavos del pecado del adulterio, ¿qué es lo que pasa? Ya casados, el enemigo, ¿qué hace? Los lleva a adulterar. A ver si puedo explicarlo un poquito mejor. ¿Qué pasa, mi amada hermana? Yo esto les predico a los jóvenes y les digo así. Cuando le damos la clase a la jovencita, les digo así: miren, mi amada princesa de la casa del Señor, cuando una niña cede y tiene relaciones sexuales con su novio, lo que ha logrado es garantizar que su novio le sea infiel cuando sea casada. ¿Se entendió lo que dije? ¿Qué es lo que acontece entonces, mi amado hermano? Acontece que por no entender y no creer lo que la palabra del Señor dice, ¿y por qué lo dice? Por esto lo dice, mi amado hermano, que si alguien antes del matrimonio comete este pecado, va a ser esclavo de ese pecado después ahí y después también del matrimonio. Y como ya no es pecado que estén juntos entre ellos, entonces ¿qué va a hacer el enemigo? ¿Qué va a hacer el pecado? Los va a llevar a cometer adulterio ya con otras personas. Porque el que peca es esclavo de su pecado. Permítame decir lo siguiente, mi amado hermano. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque la palabra del Señor nos muestra lo siguiente. Dice que el poder más grande que tiene el enemigo es justamente el pecado. El pecado, ¿qué hace, mi amado hermano? Esclaviza a una persona. Acabamos de decir que el que peca es esclavo de su pecado, queda cautivo. Una persona queda cautiva. Y por eso dice la palabra del Señor que Él vino para dar libertad a los cautivos. Y lo primero que debemos de entender, de asimilar, que qué es lo que la palabra del Señor nos enseña y nos muestra en la armonía desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mi amado hermano. Lo que la palabra del Señor nos está mostrando es que el Señor Jesús vino a restaurar lo que se había roto, lo que se había deteriorado, lo que se había fracturado. ¿Y qué fue? Esa condición del ser humano, de estar muerto en espíritu, en alma y en su cuerpo, y estar en esta condición en la que quiere hacer lo bueno y no puede. Mire, ¿sabe qué? En una oportunidad y en una consejería, recuerdo con mi esposita, estábamos con una hermana que venía muy preocupada y compungida porque su esposo estaba incurriendo y recurriendo a un mismo problema. Y él prometía y decía: nunca más lo voy a volver a hacer y nunca más. Pero acontecía algo, que esta persona, su esposo, no era cristiano. Entonces le digo ella me decía: parece que él me miente, que no es sincero. Pero cuando me lo dice, llora. Cuando me lo dice, él promete. Y al mes otra vez lo mismo. Y yo le decía: ¿sabe qué, mi amada hermana? Le voy a decir algo. Yo creo firmemente de que su esposo no le está mintiendo. Cuando él le dice: yo de verdad te prometo, no quiero volverlo a hacer, y dice: prometo, no lo vuelvo a hacer, y llama a toda su familia y no lo vuelvo a hacer, y levanta la mano y hace todo lo que puede hacer, lo está haciendo sinceramente. Pero la palabra del Señor dice que él es esclavo de su pecado. Él quisiera no volverlo a hacer, pero está cautivo, es esclavo. Y la palabra del Señor dice que Él vino a dar libertad a los cautivos. De tal manera, mi amado hermano, que lo primero que nosotros debemos entender, que cuando la palabra del Señor habla de esta bendición, de poder dar libertad a los cautivos, de abrir la cárcel de los que están presos, dice la palabra del Señor, de poder dar buenas nuevas al abatido, al quebrantado de corazón. La palabra del Señor está hablando con un objetivo primordial, mi amado hermano, que con esto yo voy a tratar de aterrizar, porque el tema es bien extenso en su análisis completo. ¿Qué es lo que primero que tenemos que entender? Lo primero que el Señor quiere restaurar con el ser humano es su comunión con Él. Mire lo que le pasó a Egipto, al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿Qué le pasó? Ellos entraron en el desierto y ellos todo el tiempo le pedían a Moisés y reclamaban a Moisés la bendición que iban a tener en la tierra prometida. Pero ¿qué era lo que ellos no entendían? Dios quería que ellos puedan entender, por eso Dios los puso en el desierto, donde no se pudiesen distraer con nada más, que ellos pudiesen entender, enfocarse en lo más precioso que se estaba restaurando, y era la comunión con Él. Lo voy a decir de nuevo, mi amado hermano. Decíamos en algún momento,
muchas personas vienen a la iglesia y yo les decía, no es que esté mal, porque todos llegamos con una necesidad, pero debemos pasar de ese escenario al escenario correcto, de enfocarnos correctamente en nuestra intención y la intención de nuestro corazón. Y es que lo que Dios quiere como fin principal, mi amado hermano, es restaurar su comunión con cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros estamos pensando en la bendición que Dios nos va a dar. Queremos que el Señor restaure nuestro matrimonio. Queremos que el Señor restaure nuestras finanzas, nuestra economía. Y lo que Dios está queriendo en primera instancia es restaurar nuestra comunión con Él. Entender que no hay nada más importante, no debe haber nada más importante en nuestra vida que nuestra comunión con Él. Y todo lo demás será añadidura. Todo lo demás será añadidura. Entonces, permítame decirle algo, mi amado hermano. La palabra del Señor nos muestra lo siguiente. Con esto aterrizo. Eso que les acabo de mostrar, que trae a la vida del ser humano el pecado. Cuando una persona, un ser humano entra en el pecado, dice, queda cautivo del pecado. Y el pecado puede llegar a afectar la vida del ser humano en diferentes escenarios. El primer escenario dice que una persona puede quedar en cautiverio. Por eso dice, el Señor vino a dar libertad a los cautivos. Hay personas que tienen un cautiverio tan intenso que necesitan ser liberados, hacer que se les haga una liberación. ¿Para qué? Para que puedan salir los demonios que hay en una persona. Voy a decírselos de otra manera, mi amado hermano. La gravedad de ese cautiverio puede llegar hasta el nivel en que espíritus inmundos puedan entrar en una persona. Y déjeme decirle algo. Cuando acontece esto en su generalidad, cuando una persona se involucra con el ocultismo, por ejemplo. Una persona va a consultar brujos, a hablar con brujos, con adivinos, con hechiceros, lamentablemente de allá sale contaminado también con espíritus inmundos. Y su cautiverio se vuelve mucho más intenso. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ahora esos espíritus inmundos llevan a la persona a lo que se llama la iniquidad. Quiere decir el extremo del pecado. Y entonces se necesita que esa persona sea liberada, ¿no? Por eso dice, vino a dar libertad a los cautivos. Ya ese es un cautiverio. El cautiverio tiene que ver, mire la diferencia. No es lo mismo estar preso en una ciudad que ser cautivo en otra ciudad. ¿Qué quiere decir? Se llevó el enemigo y lo tiene cautivo en otro lado. Esa es la diferencia de los escenarios. ¿Está bien? Entonces, ese escenario es un escenario bien extremo que tiene que ver con un cautiverio. El enemigo tiene cautiva una vida y una persona de manera muy terrible e intensa. Lo siguiente que dice la palabra del Señor es que Él vino a vendar el corazón de los aquebrantados corazones, dice la palabra del Señor. Dice que los que están presos en la cárcel. Y escúcheme bien lo siguiente, mi amado hermano. Solamente hoy lo voy a mencionar, luego nos vamos a detener, a escudriñarlo. La palabra del Señor dice así, mi amado hermano. Cuando nosotros, todo empieza, permítame decir así, con el cautiverio en el pecado. Y una persona puede terminar, como les decía, en diferentes niveles en ese cautiverio. Pero la palabra del Señor menciona de otro escenario para las personas. Y es que dice que están presos. Y ese otro escenario tiene que ver con el corazón del ser humano. Una persona, mire mi amado hermano, mire lo que voy a decirle. Hay personas que están con la puerta abierta de la cárcel y todavía están adentro. Quiere decir, ya son libres, vinieron, le abrieron la puerta y todavía no pueden salir. No salen. ¿Sabe qué significa eso? Un corazón que no ha perdonado. Y solamente le voy a decir lo siguiente esta mañana. ¿Sabe qué? Cuando alguien dice en su corazón, ¿sabe qué? Yo no vuelvo a confiar. Vos está bien, te perdono, pero no vuelvo a confiar. Ya no voy a ser más el mismo o la misma. No, me la hicieron, no me la vuelven a hacer 2 veces, digamos, ¿no? Quiere decir que usted no ha perdonado. Yo quisiera que usted pudiese ponerse en este escenario. ¿Qué pasaría si el Señor le dijera a usted lo mismo? Cuando usted peca y va, le dice al Señor, Señor, perdóname. Y el Señor te diga, te perdono, pero no vuelvo a confiar en vos. ¿Cómo lo ven?
Ya no vuelvo a darte las bendiciones que quería darte. Ya no voy a darte esto que te iba a encargar. Ya no te lo voy a encargar, pues ya no confío en vos, pero te perdono. ¿Sabe qué significa, mi amado hermano? Que nosotros no hemos perdonado. Cuando alguien cambia su actitud, cuando alguien dice, ¿sabe qué? Nunca más. Yo cuando, supongamos que es en una relación, ¿sabe qué? Nunca más vuelvo a confiar. Yo antes di mi corazón, me di por completo, confié por completo, pero hoy día no vuelvo a confiar nunca más, ya no vuelvo a ser el mismo o no vuelvo a ser la misma. Perdono, pero ya otro soy. Entonces quiere decir que usted no le entendió al perdón. Cuando usted sea capaz de decir, ¿saben qué? Me pasó esto, pero no importa. Hoy día yo perdono y voy a volver a darme nuevamente el 100%. Voy a volver, supongamos que tú tienes un problema con un amigo o una amiga, ¿no? Y tu amigo te falló. Y tú dices, ¿sabes qué? Lo perdono, pero nunca más vuelvo a confiar en él. Nunca más voy a ser el mismo. Entonces, quiere decir, uno, que tu corazón cambió. Tu corazón mudó. Y ya no eres el mismo. Y ese escenario causó daño en tu vida. Y lamentablemente tú no has sabido perdonar. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros debemos de perdonar en verdad. De verdad tenemos que perdonar, así como Dios nos perdona. ¿Quiere que le diga una cosa, mi amado hermano? Cuando usted va delante de Dios y le dice, Señor, perdóname, llorando con un corazón constrito y humillado, dice que el Señor dice que te mira y te perdona. Y Él hace todas las cosas nuevas. Y de tu pecado nunca más se acuerda. De tal manera que no lo toma como antecedente para tomar ninguna decisión hacia adelante. Eso es precioso y es hermoso. Y poder entenderlo es, por eso dice la palabra del Señor, perdónanos, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. De tal manera, mi amado hermano, que si usted no logra perdonar, escúcheme bien, si usted no logra perdonar de esta manera, usted va a seguir en la cárcel. Usted va a seguir viviendo, pero va a estar dentro de una cárcel. Usted no va a poder amar como tiene que amar. Usted no va a poder sonreír como tiene que sonreír. Usted no va a poder confiar como tiene que confiar. ¿Y sabe cómo se va a dar cuenta, mi amado hermano? Porque mientras ningún encarcelado, ningún cautivo puede experimentar el fruto del Espíritu. Entonces usted tiene que analizarse, tiene que examinarse y decir, ¿será que yo estoy cautivo? ¿Será que yo estoy encarcelado? ¿Será que yo estoy todavía y me abrieron la puerta y sigo y no quiero salir? Aquí estoy, que no me animo a salir. ¿Sabe cómo lo va a saber, mi amado hermano? Si en su corazón no hay gozo, no hay paz, no hay paciencia, no hay benignidad, no hay fe, no hay templanza, no hay mansedumbre, no hay bondad. Usted tiene que revisar qué está pasando en su vida. Usted tiene que revisar si es que no está ahí dentro de la cárcel con la puerta abierta. Estoy hablando ya de los que son creyentes, ¿no? Obviamente los incrédulos están encarcelados, encerrados, cautivos, todo lo que usted quiera, digamos, ¿no? Pero usted que es creyente, mi amado hermano, si usted no está pudiendo experimentar el gozo, la paz, la paciencia, ¿no? Dice que ahora la ira, dice, vosotros erais hijos de ira en otro tiempo, pero ahora sois siervos de la justicia. Pero si usted se sigue enojando, sigue teniendo ira, sigue explotando, sigue sin poder ser lo que tiene que ser, usted tiene que ver si es que no tiene la cárcel en su vida, si no está usted encarceladito ahí, ¿no? Mirando, porque mientras no salga de ahí, usted no va a poder experimentar el fruto del Espíritu. Señor, te doy gracias, Padre bueno. Ayúdanos, te suplico, Señor amado, a entender la bendición, Señor amado, que ha sido para nosotros. La bendición que es, Señor, para la humanidad, Señor. Que tú hayas venido, Señor amado, caminado entre nosotros, enseñado, padecido, sido crucificado, derramando tu sangre hasta la última gota por nosotros. Gracias, Señor, porque un día te hiciste hombre, Señor, para pagar el precio de nuestros pecados, para darnos libertad del cautiverio, para abrir la cárcel en la que estábamos presos, Señor. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. La paz de Dios. Amados hermanos, mientras van saliendo, permítame darle un anuncio importantísimo. Tenemos un seminario para matrimonios.
lo vamos a estar publicando a toda velocidad por todos los grupos de WhatsApp y para cualquier ampliación están informando afuera.